Hola, ¿qué tal? Seguramente vienes desde TikTok y este video viene a colación con una idea o una preocupación que yo le externé a Oliver Glens en el en vivo en el que hablamos en Instagram, que hablamos de muchísimas cosas, pero a él le externé mi preocupación acerca, bueno, salió el tema del camarada Jerónimo en TikTok, pero también salió el tema del antifascismo y le dije que es lo que más me preocupaba hoy en día como componente desestabilizador de nuestras democracias. Y pues bueno, en este video explicaré por qué. What the fuck was that? ¿Qué es Antifa? Generalmente Antifa se clasifica como un movimiento de izquierda o de extrema izquierda que lucha contra la proliferación del fascismo en el mundo. Generalmente se caracteriza por ser anarcocomunista, aunque eso platicaremos más adelante, termina siendo muchas veces una reivindicación del viejo marxismo autoritario. Pero generalmente se clasifican como estar en contra del Estado y de los conservadores culturales, por así decir. Más o menos, los antifas siguen dos líneas o dos justificaciones intelectuales con las que darles fuerza a su movimiento, que la primera es el ensayo de Umberto Eco de Fascismo Eterno o Your Fascism, y los 14 puntos en los que Umberto Eco define qué es el fascismo, y el segundo es la paradoja de la tolerancia de Karl Popper. Empecemos con Karl Popper porque es mucho más fácil ir con él y después vayamos con Umberto Eco. Primero, Karl Popper es muy conocido por su paradoja de la tolerancia, y aquí se los leo. La tolerancia ilimitada debe de conducir a la desaparición de la tolerancia. Si extendemos la tolerancia ilimitada aún a aquellos que son intolerantes, si no nos hallamos preparados para defender una sociedad tolerante contra las tropelías de los intolerantes, el resultado será la destrucción de los tolerantes y junto con ellos de la tolerancia. Bueno, aquí yo creo que Karl Popper se refería, más con estos dos libros, a los dos movimientos totalitarios de principios del siglo XX, que vendría siendo el comunismo y el nazismo. Y obviamente el fascismo entendido como parte del nazismo o el nazismo del fascismo, más o menos no se sabe en qué bolsa va cada uno, pero se entiende que están en el mismo equipo, ¿no? Bueno, el problema es que muchos usan esta paradoja de la tolerancia para justificar su intolerancia. Es decir, ni siquiera me pongo a hablar con el otro, veo cuáles son sus propuestas, cuáles son sus problemas, qué es lo que necesita, pero ya lo voy a callar, porque yo ya le puse el epíteto de intolerante. Porque de alguna manera extraña cumple los parámetros de lo que para mí vendría siendo un nazi. Y esta paradoja de la tolerancia nunca se ha aplicado a los comunistas, casi nunca. Principalmente porque ellos siguen teniendo una buena reputación, pero también porque también saben mascarar muy bien sus propósitos, y eso podríamos hablar en un video con el postmodernismo y cómo enmascara bien esa ontología y epistemología marxista que tiene detrás. Pero cabe destacar algo, es lo que les venía diciendo antes, de que esta paradoja de la tolerancia hoy en día lo usan los intolerantes para justificar su intolerancia, ya que Karl Popper nunca dijo esto. Lo que se refería a Karl Popper es que primero tendríamos que agotar todas las vías posibles de comunicación con el otro bando antes de pasar al lado de la censura, o mejor dicho, tendríamos que primero verificar que fueran unos intolerantes y después darnos hacia la censura. Y él mismo lo pone así: con este planteamiento no queremos significar, por ejemplo, que siempre debamos impedir la expresión de concepciones filosóficas intolerantes, mientras podamos contrarrestarlas mediante argumentos racionales y mantenerlas en jaque ante la opinión pública. Su prohibición sería, por cierto, poco prudente. Y entonces Karl Popper aquí sigue defendiendo lo que vendría siendo esta libertad de expresión liberal, no la limita como tal. Y es muy curioso porque no sé qué van a hacer, por ejemplo, la mayoría del grupo Antifa cuando lea La Sociedad Abierta y sus enemigos, y tanto que usan esta paradoja de la tolerancia, se den cuenta de que Popper hablaba de ellos también, y que si nos ponemos estrictos como tal, ya hemos tratado muchas veces de hablar con ellos, con algunos se puede hablar, sí debo aceptarlo, pero con la gran mayoría no, porque tiene las características más de pues una secta religiosa. La paradoja de tolerancia se aplicaría a ellos, y eso es bastante interesante.
Ahora vayamos con el ensayo de Umberto Eco, El fascismo eterno o Your Fascism, como se traduce en inglés. Y cabe recalcar que la primera parte del ensayo es muy buena, cuando Humberto se trata de preguntar qué fue el fascismo en realidad en Italia, sus consecuencias, el precio que también que cobró. Por ejemplo, en una parte llega a aceptar que no cobró tantas vidas como se hubiera esperado después de la guerrilla o en comparación con otros movimientos totalitarios como el de Alemania o el de Rusia. Pero Umberto Eco es muy acertado en decir que el fascismo en su principio no es lo mismo que el fascismo en su final. Y en eso acierta con muchos historiadores del fascismo, en el sentido de que, siendo un movimiento político tan joven, es muy difícil tratar de sacar cuáles eran sus verdaderos objetivos, porque no duró tanto. Y muchas veces también fue pragmático, al principio siendo un movimiento, pues se puede decir republicano, como lo pone Eco, pero más bien sindical, revolucionario, anticomunista, que trata de reivindicar ese socialismo nacional, si se puede decir así, y ese espíritu belicoso de la Italia, que había perdido al terminar la Primera Guerra Mundial. Y en eso Umberto Eco también acierta en decir que para el fascismo tiene que haber un estado perpetuo de guerra. La guerra es parte de ello, y también tiene algo muy curioso, que es el culto a la violencia y pues su falta de confianza en la democracia, que es que sin violencia las cosas no cambian. O sea, ellos no son reformistas, son revolucionarios. Sin violencia la cosa no cambia. Y incluso en alguna parte Umberto Eco acepta que el mismo contenido político o filosófico del fascismo no es claro, aunque lo que sí más bien está claro es el elemento sentimental, como buena ideología creada en una cultura latina. Pero por ejemplo da ejemplos de Wittgenstein, como dice, el fascismo ordenado en A, B, C, sí es fascismo, pero tenemos cosas parecidas en este sentido, que puede ser BCD o CD o DF, que no sería fascismo, pero nunca nos dice bien qué tendríamos que hacer con esos otros movimientos que se parecen al fascismo, ¿no? Pero más o menos aquí el juego entra cuando explica sus arquetipos. Umberto Eco da a conocer este ensayo en 1995 en la Universidad de Columbia, ya una buena cantidad de años después de que el fascismo desapareciera en Italia en 1945. Y da este ensayo en un momento en que la izquierda estaba perdiendo propósito como tal, ¿no? La Unión Soviética había caído y cosas por el estilo. Y algo me parece muy interesante en sus arquetipos o en las características semióticas que tiene el fascismo, según él, es que da un juego decir, bueno, él entiende bien que esto se acabó hace muchos años, pero podría haber movimientos protofascistas o neofascistas que vinieran en el futuro, a los que tendríamos que estar atentos. Y Humberto Eco deja la respuesta abierta y después dice, bueno, a lo mejor sí, tendríamos que tener estos 14 puntos en cuenta, pero, lo que hace es un cambio, un juego semiótico de símbolos bastante interesante. Por ejemplo, cuando dan el punto de que muy acertadamente habla, él vivió en su infancia en la Italia fascista, fue educado como un fascista, y hablaba mucho de este sentido de que siempre tiene que estar el fascismo en guerra, siempre tiene que haber un conflicto como tal. Si tú vas a investigar un poco cómo era la ideología de Umberto Eco, no era un marxista ortodoxo, pero sí heterodoxo, más bien se deslindaba más hacia el posmodernismo, como hablaremos antes, y habla de esto, de que el fascismo siempre tiene que estar en conflicto, pero como en este sentido Umberto Eco dice que siempre usemos la lógica aquí, Umberto Eco no lo dice, pero usemos la lógica aquí, siempre para una fuerza como el fascismo eso es lo que deja entender, deberá de haber una fuerza opositora, y esa fuerza opositora tendría que ser algo que en este sentido sería Antifa. Yo aquí es donde opino que Umberto Eco, como buen niño educado de la Italia fascista, nunca dejó de serlo, porque está ahí reivindicando y haciendo que ese movimiento antifascista se vuelva eterno, buscando el fantasma del fascismo, por así, en muchos lugares donde francamente no lo hay. Y podría decirse que sí hay algunos movimientos autoritarios, pero identitarios, más no de derecha, que se podría ser otra cosa, también se puede hablar. Entonces,
le da una reivindicación, vuelve esa guerra, le da ese signo semiótico, esos arquetipos, lo vuelve eterno, vuelve eterna esa guerra entre la izquierda y el fascismo. Y ese significado de la izquierda posmoderna que ya no sabe qué sentido tiene que encontrar en la vida, porque cayó en la Unión Soviética, se lo da a través de su ensayo. Y en eso Humberto Eco nunca dejó de ser un fascista.